chileno. Y no solamente en el desierto y en la Patagonia, sino también tiene mucho terreno en las ciudades. Pero para vivienda social siempre faltan terrenos y el suelo es caro. Contradicción, ¿no? Porque ese suelo del Estado debería ser suelo social también y no suelo puesto en el mercado. Y muchas veces los municipios, perdón, porque como la política de vivienda está descentralizada en los municipios, optan no por poner ese suelo a servicio de la vivienda social, sino optan para ponerlo como precio de mercado. Y con eso contribuir a las arcas municipales y tener justamente ese dinero convertido en capital político. O sea, eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta porque esa supuesta falta de suelo, por lo menos en nuestro país, es muchas veces inventada, recreada y que efectivamente no se articula. Si aquí uno le pudieran soluciones, bueno, poner el suelo del Estado como capital social sería una solución, ¿no? Pero sería antipolítico, por otro lado. Entonces hay muchos periodos de neoliberalización. Otro importantísimo tiene que ver con el régimen de pensiones y la privatización y la llegada a la bolsa, la cotización en bolsa, que deberían hacer todas las pensiones de todos los trabajadores, que hoy día está muy tensionado. Hay una supuesta tensión hoy día en Chile de estas reformas neoliberales, pero ha cambiado muy poco. En la práctica ha cambiado muy poco. Y ese régimen de pensiones, en lo espacial, ¿en qué rebota? Bueno, en la construcción de edificios, en la construcción de infraestructura. Ahí va a rentar ese capital, que proviene justamente de los fondos, de las cotizaciones que hacemos todos los trabajadores. Bueno, después la reforma laboral, la reforma en salud va a tener muchos impactos espaciales y de construcción y en la cuestión, sobre todo en la cuestión de construcción y de inmobiliaria. La educación también, sobre todo con los arreglos que hacen las universidades privadas en la construcción y arriendo a las empresas subsidiadas que están junto a ellas y que justamente arriendan los inmuebles para el desarrollo de la educación superior. Entonces hay todo lo que quiero explicar, no quiero complejizar, pero lo que quiero explicarles a ustedes es que una serie de reformas que van cambiando todo el país y todos los ámbitos de la vida del país y que van justamente a construir esta gubernamentalidad neoliberal. Que ese término no se inventó en Chile, lo inventó Foucault el año 76 en su obra La biopolítica. Esto del neoliberalismo no se inventó en Chile. Lefebvre el año 68 ya hablaba en esa misma dimensión. Ocupaba el término neoliberalismo. El neoliberalismo tampoco lo inventaron los Chicago Boys, ¿no es cierto? Y tiene una raíz en Austria con, no me acuerdo especialmente ahora, von Hayek, ¿no es cierto? Y lo que yo estoy diciendo es que y esa reforma va trascendiendo salud, después la reforma en educación, después todo lo que tiene que ver con la decomposición del territorio en capas, la privatización del mercado de agua, la privatización del subsuelo respecto a los derechos mineros. Entonces, es todo un sistema concatenado de reformas que apunta hacia la misma dimensión. Después la minería, vivienda y planificación es lo mismo, infraestructura. Hoy día nuevamente, para la salida de la crisis y el bajo crecimiento chileno, la apuesta es infraestructura. La apuesta de salida de esa infraestructura, la capitalización va a ser en infraestructura. Y uno escucha el discurso de derecha, por ejemplo, dice lo mismo, y los discursos de los socialistas neoliberales también dicen lo mismo. Entonces, es bueno ponerlo en tensión eso, porque efectivamente hay diferencia, pero a veces precisamente los remedios que se van tomando, como lo vamos a ver, son los mismos. Después todo lo que tiene que ver con la liberalización de los bancos y todo este asunto. Bueno, ¿cómo se transforma este rostro humano respecto a la construcción del espacio? Lo que nosotros planteamos es que el Estado, en sus políticas, lo que está haciendo, está coaptando conceptos y valores que son muy importantes y lo está tratando de funcionar con los mismos, ¿no es cierto?, elementos que produjeron la enfermedad, es decir, con subsidios. No hay una incorporación, por ejemplo, del derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, como un principio básico de la política social, sino que más bien como discurso, pero que se va a ser atendido con más subsidios, como lo vamos a ver. Esa es nuestra hipótesis y nuestro planteamiento. Entonces, una captación de ese discurso social que fue creado por unas necesidades que son válidas, legítimas, y son coaptadas precisamente
para justamente llevar adelante y seguir reafirmando la política de subsidio a través, ¿no es cierto?, de medidas redistributivas que provienen del ámbito neoliberal. Entonces, esta apreciación conceptual, nosotros ¿dónde la apreciamos? No es que solamente sea crítica e ideología, la apreciamos en los documentos que se generan para llevar adelante este diseño de políticas. Entonces, en documentos que sirven de base para las nuevas leyes sobre el espacio urbano y la creación de subsidios habitacionales. Los gobiernos postdictaduras, desde 1990 a la actualidad, han marcado un posicionamiento frente a su concepción de la vivienda y la ciudad. Entonces, miren, por ejemplo, hemos tenido en términos de políticas de desarrollo urbano, hemos tenido desde el año 90 en adelante muchas declaraciones de principio, pero ninguna ha derivado en instrumentos vinculantes. Entonces, todas están fijadas en el ámbito de los discursos, cooptando, como les digo yo, justamente estos derechos y reivindicaciones sociales, pero que quedan en las buenas intenciones y no se verifican después en los instrumentos que deberían fijar y regular esos espacios. Y eso precisamente está verificado aquí. Yo no voy a detenerme porque me queda muy poco tiempo. Por ejemplo, la política de desarrollo urbano territorial, la reforma urbana del año 2001 es tremendamente interesante. Piensen que considera el mercado inmobiliario como eficiente regulador urbano y territorial. Pero en el otro lado dice línea verde para espacios públicos, mejoramiento del entorno habitacional, valorizar la oferta de viviendas. ¿Cuáles son los mecanismos, entonces? Es más de lo mismo. Lo mismo los avances para la política de desarrollo urbano del año 2009, la política de desarrollo urbano del 2014, pasa a ser efectivamente lindas declaraciones de principio, pero con una verificación en los instrumentos de bajo impacto. Bueno, ¿qué pasa con los instrumentos en vivienda, por ejemplo? Desde el gobierno de Patricio Aylwin hasta el de Bachelet en la actualidad, tenemos una gran cantidad de subsidios que se van generando y lo que van haciendo es ir ampliando su alcance en distintos sectores de la sociedad. Y eso es muy relevante, como vamos a ver. Por ejemplo, en los últimos 25 años, el Estado ha estado involucrado en la construcción y mejoramiento de cerca de 4 millones de viviendas. Es decir, ¿cierto?, cerca de 2/3 del parque habitacional. Entonces, y por eso la máquina, digamos. Esa es la máquina constructora la que está justamente funcionando en la producción de este espacio. Bueno, la pregunta es, ¿estructura subsidiaria residencial chilena, política social o política económica? Entonces, ese déficit habitacional, que es creado, recreado e inventado a veces, justamente termina siendo un gran elemento dinamizador de la economía. Piensen ustedes que la construcción tiene un 7% del Producto Interno Bruto